Señor, Profe, Listo, ¿qué le chicos. pasó al chat? No, no me funciona. A mí menos, la vez que le profe, puse uno no puede hablar por la aplicación. ¿Qué pasa? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, pues, iniciamos la clase del día de hoy. Por favor, les voy a pedir que cierren los micrófonos porque en sus casas están haciendo el almuerzo, pues se escucha picar la cebolla, el tomate y demás, y eso interfiere en la clase como tal. Entonces, vamos a iniciar esta clase con el objetivo de que ustedes vamos a reforzar el tema que vimos la semana pasada de circuito serie. Hoy vamos a reforzar con el tema del circuito paralelo. El objetivo de esta clase como tal es poder ahondar en las investigaciones, en las consultas que ustedes hicieron en la guía integrada de, número uno de este segundo trimestre. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a mirar acá esta presentación rápidamente que nos habla de cómo nos debemos comportar en clase. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que al ingresar a la clase saludamos indicando el nombre del curso, llegar puntual, ya la mayoría lo hizo. Apagar el micrófono después de haber saludado, mantenerlo apagado solamente para intervenir en la participación. Vamos a estar atentos durante las actividades que vamos a ir realizando. Vamos a responder cuando se pregunte. Vamos a estar pues tomando apuntes con ustedes siempre que estén en clases, pues tengan su cuaderno respectivo y sus respectivos materiales. Diríjase pidiendo el uso de la palabra con un orden adecuado, en respeto, como si estuviéramos en la clase presencial. ¿Listo? Y listo, tenemos acá esta situación. Y bueno, y para los padres, pues estar ahí pendientes, pero no intervenir a no ser que sea al final de la clase. ¿Listo? Cuando empezamos la clase vamos a disponer de un lugar de trabajo que esté con buena luz, que tengamos los materiales necesarios para acceder. ¿Listo? Estar con ropa cómoda y saludar y apagar el micrófono. Durante la clase, solo si es necesario o urgente se puede retirar sin interrumpir la clase. Cuando regrese debe ingresar a la actividad en silencio, estar atento y tomar apuntes. Si hay preguntas, se solicita el uso de la palabra y de ser necesario hacer las actividades que se sugieren en el cuaderno sucesivamente. Al finalizar la clase, pues vamos a esperar las indicaciones que cada uno de nosotros les demos a ustedes. ¿Listo? Vamos a cerrar esta clase hoy con un Kahoot. Vamos a tratar de hacerlo en línea a ver cómo nos va. Y una sesión de preguntas. ¿Listo? Entonces, ¿Con básicamente, un qué, profe? Kahoot. ¿Qué es eso? Para los de 604, sí que estuvieron clase conmigo, sí tienen la opción de hacerlo. Entonces, ya ahorita cuando llegue el momento les voy a decir de qué consiste. Que es un quiz en línea. ¿Listo? Bien, chicos. Ok. Entonces, para comenzar, entonces vamos a trabajar el día de hoy, como les dije, el circuito eléctrico en su presentación, el paralelo. Listo, entonces aquí tenemos de un circuito paralelo. Recordemos que decíamos hace 8 días cuando hablábamos del circuito en serie, que el circuito en serie es donde todos los dispositivos se conectan uno detrás del otro, ¿cierto? Y que si alguno de ellos se dañaba o lo quitábamos, automáticamente el circuito se apagaba. Eso es un circuito serie. Aquí vamos a hablar de la otra opción, que es el más común y el que más se utiliza actualmente. Es un circuito paralelo. Un ejemplo de un circuito paralelo prácticamente es una multitoma. Podríamos hablar de una multitoma como las que tenemos en la casa para conectar diferentes dispositivos en este aparato. ¿Qué significa eso? Significa que cuando ustedes utilizan un circuito paralelo, la corriente que ustedes va a cambiar aquí el colorcito, listo, la corriente, o más bien, vamos a hablar primero del voltaje. El voltaje es igual en todos estos puntos, listo, se va a hacer el mismo. Si ustedes midieran el voltaje en este punto y este punto en esta resistencia, vamos a ver que la batería tiene un voltaje y va a ser el mismo si yo pongo el punto acá o el punto acá. Si yo miro esta, va a suceder lo mismo, y si miro la última, va a suceder exactamente lo mismo. Entonces acá hablamos de que el voltaje es igual en todos los puntos de mi circuito. A diferencia del circuito serie, el voltaje del circuito serie se dividía dentro de la cantidad de dispositivos que teníamos, ¿cierto? Si yo tenía, por ejemplo, una batería de 10 voltios
y tengo 5 bombillos, ¿cuánto voltaje le tocaría a cada uno de esos bombillos en el circuito serie? ¿Quién me responde esa pregunta? 50. No, 50. Ojo bien, si yo tengo 10 voltios a la entrada y tengo 5 bombillos, ¿cuánto voltaje le corresponde a cada bombillito si solo tengo 10 en la entrada? Me pueden responder por el chat o pueden levantar la voz para que vean, para decirme. Profe, ¿5 por voltaje? No, porque si son 10 voltios y tengo 5 bombillos, ¿cuántos 10 dividido 5? 2. Ah, perfecto. O sea, cada bombillito trabajaría apenas con 2 voltios dentro del circuito serie. Listo. Y si yo les pregunto si aquí la batería es de 10 voltios, ¿cuánto es el voltaje acá en R1, en R2 y en R3? 2 voltios. ¿Cuánto? Si yo tengo aquí una batería de 10 voltios, ¿cierto? Listo. Y decimos que el circuito paralelo, el voltaje es igual en todas partes. ¿Cuánto voltaje hay acá en esta y en esta? ¿Cuánto dijiste? ¿Listo? Dos en cada. No, va a haber 10. Resistencia. Va a haber 10. Va a haber 10. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el circuito paralelo maneja el voltaje es igual en todos los puntos. ¿Listo? Entonces de aquí en adelante cuando vemos el voltaje en un circuito de este estilo, el voltaje va a ser siempre igual en todos los caminos. ¿Listo? Que quede bien claro. Acá el voltaje no se divide. ¿Listo? Aquí el voltaje no se va a dividir. Para que lo tengamos en cuenta. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Vamos a hablar del otro concepto que hablamos en el circuito serie. Decíamos que el circuito serie era un solo camino y este camino prácticamente era una sola corriente. ¿Cuántos caminos se encuentran ustedes en este circuito? ¿Cuántos caminos creen que hay ahí dibujados? 3. 3, perfecto, muy bien. 3 caminos de voltaje. Tenemos acá una corriente, tenemos otra aquí en esta y otra en esta. O sea que esta le corresponde a la resistencia 1, la de acá a la resistencia 2 y la acá a la resistencia 3. Vamos a tener 3 caminos de corriente. Entonces la diferencia entre el serie es que aquí en el serie la corriente es un solo camino, mientras que en un paralelo, de acuerdo a la cantidad de resistencias o de elementos que conectemos, van a haber varios caminos de corriente. ¿Listo? Eso es lo importante que ustedes distingan en este momento acá. La diferencia entre los dos. Bien, vamos a continuar. Esta diapositiva la vimos en la clase pasada, que eran las partes de un circuito, ¿cierto? Hablábamos de que necesitamos una fuente o una batería para poder movilizar los electrones dentro de ese material metálico que utilizamos, que son los cables para conectar esos dispositivos. Y que necesitábamos un receptor, que podría ser un bombillo, un motor, una sirena o cualquier otra cosa que nosotros utilicemos para generar y transformar la energía. ¿Listo? La energía eléctrica se convierte en luz, la podemos convertir en sonido, la podemos convertir en movimiento o en cualquier otro tipo de elementos que ya conocemos. Posteriormente, tenemos acá la tensión. Bueno, vamos a hablar de las características generales del circuito paralelo. ¿Cuáles son esas características generales? Tenemos aquí el voltaje es la misma en todos los puntos, se los acabo de decir hace unos minutos. ¿Listo? El voltaje o tensión es lo mismo, pero lo vamos a dejar como voltaje. Es el mismo en todas partes. En un circuito serie sí se dividía de acuerdo a la cantidad de elementos y la resistencia que tenía cada uno. Aquí va a ser el mismo, sin importar cuántas cosas yo ponga. En cada uno de los caminos que se puede seguir la corriente se le denomina una rama. Entonces me voy a volver acá. Cada cosita de estas es una rama. ¿Listo? Cada curvita de estas va a ser una rama. Y eso es lo que llamamos ramas o caminos de corriente. La suma de todas las corrientes o intensidades de la rama es la suma total del circuito. Fíjense que en el circuito serie sumábamos era los voltajes. Voltaje de la resistencia 1, voltaje de la resistencia 2, voltaje de la resistencia 3 o de cualquier resistencia, ¿cierto? Y nosotros podíamos encontrar el voltaje total del circuito. Aquí en el paralelo sumamos son las corrientes. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta que acá se suman son las corrientes. Y otro concepto, otra característica importante
que encontramos acá es que la resistencia total aquí es mucho menor que las resistencias del circuito. ¿Qué significaba eso? En el circuito serie sumábamos todas las cantidades de resistencias. Si teníamos 2 ohmios, 3 ohmios y 4 ohmios, hacer esa suma, 2 más 3, 6, más 4, 10 ohmios, era la resistencia total. Pero aquí vamos a mirar ahorita más adelante por qué la resistencia va a ser menor. ¿Listo? Bien, ahora sí vamos a mirar y a analizar este ejemplo que nos muestran aquí. Tenemos un circuito con una pila de ¿cuánto? ¿Cuánto es la pila que tenemos ahí? 12 voltios. Sí, señor, perfecto. 12 voltios vamos a encontrar acá. Entonces aquí tenemos una pila con 12 voltios. La voy a encerrar con color rojo. ¿Y tenemos cuántas resistencias? 4. 4. La primera de... 4 resistencias. Listo. La primera de 1.5 kiloohmios. La segunda de 10 kiloohmios. La tercera de 4.7 y la última de 100. ¿Listo? Entonces fíjese que aquí tenemos 4 receptores que consumen esos 12 voltios que salen de aquí. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que esa pila va a repartir energía, esos mismos 12 voltios a través de todo este circuito y siempre los 12 voltios van a estar para ellas. Pero lo que se va a dividir en este caso son las corrientes. ¿Cuáles corrientes? La corriente que va a salir de la rama 1, que por aquí va a haber una, la corriente que va a ser en la rama 2, la corriente que va a ser en la rama 3 y la corriente que va a pasar por la rama 4. ¿Listo? Entonces aquí vamos a encontrar la diferencia entre cada uno de ellos. Bien. Listo. Hay dos formas de resolver esos circuitos. Entonces, vamos a hablar un poquito en este espacio blanco de algo que ustedes deben conocer antes de continuar, que es algo que se conoce como la ley de Ohm. Entonces acá, ley de Ohm. ¿Listo? La ley de Ohm lo que nos dice es que la corriente que se representa con la letra I la podemos encontrar definida como la cantidad de voltaje dividido entre la cantidad de resistencia que tiene el circuito. ¿Listo? De esta misma manera puedo decir, aplicando esta norma, que las fórmulas que tenemos acá en la parte izquierda, entonces tenemos acá esta primera fórmula, que la corriente es igual a voltaje por resistencia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el voltaje y cuál es la resistencia? ¿Cuánto era la pila que tenía el circuito allá? ¿De cuánto era el valor? 12. Listo, 12 voltios. 12 muy voltios. bien. 12 voltios. Listo, entonces como era de 12 voltios, vamos a hacer el cálculo. Entonces la corriente va a ser igual a esos 12 voltios, ¿cierto? Y lo vamos a dividir entre la primera resistencia que vimos allá en el circuito, que es de 1.5. 1.5. ¿Listo? ¿A qué es igual esa división? ¿A qué es igual esa división? 12 dividido 1.5. 8. ¿Cierto? 8. Muy bien. 8. Aquí aparece con una expresión M chiquita y A. ¿Listo? La corriente se expresa en la palabra amperios. ¿Listo? Me comí la E. Amperios. La corriente se expresa en amperios. Vamos a tener en cuenta eso. ¿Listo? Después les voy a hablar de cuáles son los mil y las unidades. Para no enredarlos, vamos a dejarlo en amperios. Vamos a continuar con la otra operación. La pila sigue siendo la misma, 12 voltios, dividido entre 10. ¿Cuánto nos da eso? 2.2. ¿Cierto? 1.2 amperios. 1.2 amperios. Listo. Amperios. La tercera, ahí la tenemos. No la voy a escribir porque ya está hecha ahí. 12 voltios dividido 4.7 nos da 2.55 amperios. Y la cuarta, 12 dividido 100 nos da 0.12 porque tenemos una unidad, un denominador más pequeño que el denominador, por eso nos da un número decimal. Si yo sumo esos 8 amperios más
1.2 amperios más 2.55 amperios más 0.12 amperios, ¿cuánto da esa suma? Los 12 voltios. No, estamos calculando la corriente. ¿Cuánto daría eso? Punto 80. 12. ¿Cuánto? 11. 11.87. Exactamente, 11.87 amperios. ¿Listo? Esa sería la corriente que está circulando en total en el circuito. ¿Listo? Pero entonces en la primera ramita que vimos allá en la imagen, en la primera rama, ¿qué sucede? Están circulando 8. A ver si me deja devolver. Listo, acá tengo. Voy a borrar un momentico esto. Entonces, en esta primera rama que tenemos acá, tenemos 8 amperios. Voy a escribirlo acá. 8 amperios. En esta otra rama, ¿cuánto nos había dado? ¿Cuánto es el valor que va en la segunda rama? 1.2. 1.2 amperios, listo. En esta tercera rama, ¿cuánto nos había dado? 2.55. 2.5. Y en la última, 0.12 0.12 amperios. Entonces ya hemos encontrado, acá, hemos encontrado el valor que tiene esta rama en corriente, esta rama en corriente, esta rama en corriente y esta ramita en corriente. ¿Listo? Mire que entre más grande sea la resistencia, la corriente es más bajita. ¿Sí? Mire, esta es de 100, por lo tanto nos da 0.12, da un decimal. Esta es de 4.7, nos dio 2.55. Esta es de 1.5, nos dio 1.2 amperios. Y esta apenas era de... bueno, esta de 1.5 nos dio 8 amperios. Esta de 10 nos dio 1.2. Y así sucesivamente. Entre más grande sea el valor de la resistencia, vamos a encontrar que su valor en corriente va a ser menor. Si la resistencia es más grande, la corriente va a ser más pequeña. ¿Listo? Entonces aquí hemos visto que para calcular la corriente de estos circuitos, en el circuito serie calculamos voltaje, en el circuito paralelo calculamos la corriente. ¿Listo? Porque por dos razones. La primera, en el serie, la corriente es igual en todas partes. No me interesa calcularla en otro sentido porque sé que es igual en todos lados. Mientras que en el paralelo, lo que es igual en todas partes es el voltaje. Entonces, en el serie calculo voltaje y en el paralelo calculo corriente. ¿Listo? Este es una método número 2 o una metodología 2 que podemos utilizar para calcular la corriente dentro de esos elementos. Vamos a enseñarlo para que ustedes escojan cualquiera de los dos métodos, el que les parezca más fácil. ¿Cómo calculo la resistencia total de mi circuito? Resulta que cuando hablábamos del circuito serie la semana pasada, entonces en la resistencia total del circuito serie, la hallábamos sumando haciendo la suma de todas las resistencias. R1 más R2 Más R2 más RC3. más R3 y más las que sean. ¿Listo? No necesariamente son solo 3, pueden ser más o pueden ser menos. Listo. Vamos a encontrar entonces que en el circuito paralelo la cosa es diferente. Se utiliza esta ecuación que tenemos acá. Aquí la encierro en ese cuadrito. Entonces, S1 siempre va a quedar ahí encima. ¿Listo? S1 siempre va a quedar ahí encima. Y abajo va a ser una división grande, donde divide la suma de cada uno de los valores de las resistencias como los vemos ahí. ¿Cómo nos quedaría escrito eso? Voy a sacar acá el lápiz y lo hacemos con el lapicito. Entonces, la primera resistencia entonces sería 1 dividido 1 sobre... ¿Cuánto valía la primera? Mírela, aquí abajo está. Ah, bueno, no la voy a hacer, no me da cuenta que aquí abajo está. Tenemos 1.5. Luego 1 sobre 10. Luego 1 sobre 0.47 y luego 1 sobre 100. ¿Listo?
Cuando hacemos esas operaciones, que ahorita las vamos a hacer en un ejercicio que tiene números enteros, vamos a encontrar que el valor de la resistencia total es este, 1,01 ohmios. ¿Listo? Fíjese que si yo sumo 1.5 más 10 más 4.7 más 100, eso da más o menos 110, 114, como 116 ohmios aproximadamente, si fuera en circuito serie. Pero como está en paralelo, fíjese que apenas da 1,01. Y en las características que vimos anteriormente, decía claramente, acá, la resistencia equivalente es menor que la resistencia del circuito. Entonces aquí vemos que efectivamente se está cumpliendo esa característica. ¿Listo? Bien. Cuando yo calculo toda la resistencia total, la única fórmula que yo puedo aplicar es esta. Corriente es igual a voltaje sobre la resistencia total. Cuando ustedes dividen 12 voltios que tiene la pila entre 1,01, da la misma corriente que calculamos en el método anterior, 11,87, 8,88 amperios. ¿Listo? Por los decimales se aproxima un poco. Entonces, cualquiera de estos dos caminos, sea este o sea este, vamos a llegar a la misma respuesta. ¿Listo? Ahora sí, preguntas, dudas, porque vamos a pasar a hacer la parte productiva. ¿Ninguna? Vamos a mirar el chat. Profe, Sí, pregúntame. profe, Sí, te escucho. no entendí el paso 2. No entendí el paso 2. Ya lo vamos a hacer con unos ejercicios, ¿listo? No te preocupes. Esto lo hacemos es con ejercicios, así que alisten el cuaderno, su lápiz y una calculadora o la calculadora del computador si lo tienen ahí a la mano, ¿listo? Que lo vamos a necesitar. Listo. Entonces vamos a pasar a estas dos actividades. Tenemos acá, resuelve los siguientes circuitos. Entonces tenemos el circuito A y tenemos el circuito B. ¿Listo? Vamos a resolver el circuito A por el método 1 y luego vamos a resolver el circuito B por el método 2. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta ahí. Bien, entonces vamos a empezar con el circuito A, perdón. El circuito A, resolviéndolo por el método 1, nos quedaría ¿de qué forma? Entonces vamos a tener que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Entonces pueden ir escribiendo eso en el cuaderno. Vamos a empezar a reemplazar los valores. ¿De cuánto es la batería o la pila que tenemos en el circuito A? $5 voltios. Listo, entonces vamos a reemplazar ese valor. Ah, perdón que se me borró acá. Listo, entonces nuevamente. 5 voltios dividido. ¿Cuánto es el valor de la resistencia 1? $10 ohmios. 10, listo, 10 ohmios. ¿Cuánto da esa división? ¿Cuánto daría esa división? 0,5. Señor, 0.5 0,5. ohmios. 0,5. Listo, ya tenemos. 0.5 más 0.5. ¿Listo? Entonces ya los tenemos ahí. Cuando yo divido voltaje entre resistencia, me va a dar amperios. ¿Listo? O sea, corriente. Vamos a la segunda. Siguen siendo los mismos 5 voltios dividido entre ¿cuánto es la siguiente resistencia? 5 ohmios. Entre 5 5 ohmios. ohmios. Listo, muy bien. Mío. ¿Cuánto da eso? 5 dividido 5. 1. Listo, 1 amperio. 1. Muy bien. Y vamos con la tercera. Los mismos 5 voltios dividido entre 15 ohmios. ¿Cuánto nos da eso?
$0.333333333. Listo, 0.33 amperios. ¿Listo? Ese 3 se repite infinitamente, o sea que es un número decimal que tiene un periodo indefinido. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá las corrientes que hay en cada rama. Entonces, en esta primera ramita tenemos 0.5. En esta segunda ramita tenemos 1 amperio y en esta tercera ramita tenemos 0.33. ¿Cuánto da el resultado entonces de eso? ¿Cuánta sería la corriente total? ¿Cuánto da la suma de esos tres? Ah, no, 30. ¿Cuánto da eso? 1 más 0.5 es 1.5. 1,83. Perfecto, 1,83 amperios. 1,83. ¿Listo? Punto o coma, no interesa. Muy bien. Entonces, ya tenemos acá identificado que la corriente total de ese circuito equivale a 1,83 amperios. Listo, hemos terminado este por el método 1. Ahora vamos a hacer el B por el método 2. ¿Listo? Entonces vamos a recordar la fórmula que nos aplica para eso. Entonces pongámosla por aquí. 1 dividido 1 sobre 1 sobre 1 sobre, y por aquí más, ay, 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 se me corrió, más, más. Listo, vamos a reemplazar los valores que nos dicen ahí. La primera sería sobre 2, la otra sería sobre 3 y la siguiente sobre 5, ¿cierto? Mire que cogí las resistencias, esta y esta, y la reemplacé en los fraccionarios que estaban ahí. Los puse en los denominadores. ¿Listo? Listo, recordemos la matemática por allá de cuarto, quinto e inclusive no sé si en sexto también todavía ven fraccionarios. ¿Cómo sumo dos fraccionarios que tienen diferente denominador? Arriba como está y el de abajo lo sumamos. Ujú. Listo, podemos hacerlo así. Hay varias formas de hacerlo, ¿listo? Normalmente como yo lo trabajo es agrupando. Voy a cambiar aquí el color. ¿Qué es agrupando? Voy a resolver estos dos primero. Recordemos, entonces, que cuando el denominador es igual, hacemos la multiplicación en cruz entre el numerador del primero y el denominador del segundo, más el numerador del primero por el numerador del segundo por el denominador del primero. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a quedar acá abajo? Voy a hacer esa parte aquí abajo para no confundirnos. Entonces, 1 por 3 me da 3, ¿cierto? Más 2 por 1, 2. Y la multiplicación entre 2 por 3 nos da 6. Listo, vamos a tener el resultado de 5 sextos, ¿cierto? ¿Qué nos hace falta sumar? El 1 quinto. Vamos a sumar el 1 quinto. Listo, tenemos el 1 quinto. ¿A qué es igual eso? 5 por 5. 25. Listo. ¿Y 6 por 1? 6, ahí lo vemos. ¿Y 6 por 5? 30. 30. Vamos a tener como resultado 31 treintaavos. Listo. Pero fíjese que aquí tenemos, o sea que esto nos daría aquí todavía 1 sobre 31 treintaavos. Bueno, alcanza a ver. ¿Listo? ¿Qué pasa con ese 1 que está ahí arriba? ¿Qué hace ese 1? Se coge la primera división que se hizo. Ese 1 tiene una función, le da la vuelta al resultado. ¿Listo? Darle la vuelta al resultado es que nos va a quedar ya no 31 sobre 30, sino 30 sobre 31.
Ese 1 lo que hace es darle la vuelta al resultado. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, pregunta. Es que yo ayer envié el trabajo, entonces quería saber si a usted ya le llegó. Pregúntame al final de la clase. Mira que no te paraste bolas a la introducción de la clase. Al final resolvemos ese tipo de preguntas. Ahorita en la clase no respondo nada de eso. ¿Listo? Ahorita miramos. Listo. Entonces ese 31 sobre 30, con ese 1 encima, lo que hace es darle la vuelta al resultado. ¿Listo? Y si nosotros hacemos esa división, 30 dividido 31, eso da 0,90 y algo, ¿cierto? 0,9 algo. Con más decimales. Vamos a buscarlo exactamente. A ver cuánto da. 30 dividido 31 nos da 0,9677 y un poco de decimales. ¿Listo? Entonces tenemos el resultado ya. Estarán tomando apuntes, ¿no? ¿Sí están tomando apuntes? Porque ahorita me toca borrar esto. Sí, señor. Listo. Ya hemos encontrado la resistencia total de este circuito. La resistencia total es 0,96 ohmios. Listo. ¿Cómo hago? Entonces, ¿cómo hago para encontrar lo que me hace falta, la corriente? ¿Cuánto es la pila? ¿Cuál es el valor de la pila? Listo, entonces tengo 9 voltios. Recordamos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces son 9 voltios dividido en 0,96. ¿Cuánto me da la corriente entonces? Espera. 9. 9,375. Muy bien. 0,37, 9,37 lo vamos a dejar. 9,37. 9.37. ¿Listo? Y la A que no me va a caber ahí. Amperios. ¿Listo? Bueno, ustedes la hacen bonita ya. 9,37 amperios. Entonces hemos terminado nuestro ejercicio. ¿Listo? Esas son las dos formas de hacer o calcular la resistencia, la corriente en un circuito. Si a mí me dicen calcule la corriente en cada una de estas ramitas, fíjese que aquí no la tengo. Pero sí tengo el voltaje. Si ustedes así mentalmente me dicen cuál es 9 dividido 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto sería la corriente en esta primera ramita? 9 dividido 2. 4,5. Muy bien, 4,5 amperios. En la siguiente ramita, 9 dividido 3. 3. Listo, 3 amperios, muy bien, 3 amperios. Y 9 dividido 5. 1.8. 1.8. 1,8 amperios. Listo, si yo sumo esas 3, 4,5 más 3 más 1,8, ¿cuánto les dan? 9. 9,36. ¿Sí? Mírelo, ahí está. Mírelo, aquí lo tenemos. Mírelo que aquí lo tenemos. Aquí lo calculamos de la otra manera y mírelo, aquí está. Ahí lo tenemos. La suma de estos tres da también 9,3. O sea que por cualquiera de los dos métodos encontramos la respuesta correcta. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces, fíjese que para calcular las corrientes en estos circuitos, pues debemos tener en cuenta las sumas de fraccionarios que ustedes han visto en las matemáticas de cuarto, quinto y sexto. No sé si estén viendo todavía fraccionarios. Y aquí es donde le encontramos utilidad a todo lo que ustedes están viendo en el colegio, porque esto se aplica en la vida real. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Apaguen el micrófono, por favor, que no se puede escuchar al profe. Eso, gracias por colaborar. Gracias. Claro. Listo, me dicen que quedó claro el tema hasta el momento. ¿Listo? Muy bien. Bien, entonces lo que quiero que hagan ahora es lo siguiente. Voy a dejar de compartir acá un momento. Listo.
Y lo que van a hacer ustedes es teclear la siguiente página. Ahí por el chat les acabo de enviar un link. ¿Listo? Los de 604 que han tenido clase conmigo lo conocen cuando estuvimos de manera presencial. Los chicos de 603, como no nos hemos visto personalmente, no lo conocen. Entonces lo que van a hacer es tocar ahí. ¿Listo? Van a tocar ahí. Profe, yo sí lo conozco. Bueno, listo, si lo han manejado, mejor. Porque es que con los de 603 no nos hemos visto personalmente. De pronto por eso están un poco perdidos. Listo, profe. ¿Tenemos que entrar ahí ahora? Sí. Entonces yo voy a volver a Sí, compartir bueno. la pantalla. A mí no me deja entrar. Le presiono y no me deja. Búscalo entonces en la web, kahoot.it. Colócalo así. Bueno, ok. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, No, sí, señor. señor. Sí, señor, ahora sí. Listo. Yo lo usé. Ya entré, profe. Listo. Pero no veo la pantalla. Mailu, pues, Ahí los que están en celular tienen que cambiar entre la aplicación de Webex y la página de internet que están utilizando en este momento. ¿Listo? Toca que lo... Estoy trabajando en mi celular y estoy haciéndolo de cajote en mi tablet. Ah, listo, pues como tiene dos le queda más fácil, pero quienes no tienen sino solo celular les toca cambiar de paginita ahí con cuidado, listo, igual eso tiene, cada una les di un minuto para responder para que tengan el tiempo de cambiar entre página y página, listo, no se preocupen. Entonces, los que están por primera vez en Kahoot deben estar en una página que dice, voy a abrir acá, entonces ustedes colocan allá, kahoot.it. Me sale el... ¿Cuál es el Ya, el código ya lo voy a dar. No le he dado, ¿listo? Entonces, lo primero que deben hacer es colocar el pin, que ya se los voy a dar. Entonces lo van a empezar a ver acá. Mírelo, es 821-90-30. voy a entrar mi nombre. profe? Es 821-90-30. Sí, señor. Exacto. Entonces aquí colocan Listo, profe. 821-90-30. listo, profe. Y le dan Enter. Listo, profe. Y ahí ponen su nombre. Por favor, escriban el nombre que es. No me escriban apodos, escriban su nombre. Entonces yo me llamo Jaime. Y le ponen OK. ¿Listo? Bueno, ahí ya está Karen, está Samuel Lozano, Yesenia Gamboa, Laura, Gabriela. ¿Cuántos están en este momento? Vamos a mirar cuántos están. Hay 22 estudiantes, entonces deberían haber 22 jugadores. Silencio. Faltan 4 nomás. Voy a compartir mi pantalla porque no sé cómo hacer. ¿Jennifer está? No se sabe. Faltan solo 4 estudiantes. ¿Quién falta? Profe, ¿cómo le doy? Que- Apaguen los micrófonos y solo dejen el micrófono de Sofía Segovia, que es que hay micrófonos abiertos y no te escucho. Sofía, habla. Sofía, ahora sí te profe, escucho. que no puedo ponerlo en español. Ah, no, no importa, eso no interesa porque normalmente sale así, porque eso es una página en inglés. Coloca entonces el código, ¿ya lo colocaste? 821-90-30, le das OK, luego colocas tu nombre y la pantalla te va a quedar en verde. Una pregunta. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que se me fue el internet y no pude ver qué era eso. ¿Ya colocaste el código? ¿Ves tu apodo en la pantalla? Ahí estoy mostrando la pantalla y deberían verse ustedes, mire, ahí están los nombres de ustedes. Ay, me veo. Yo ya me vi. Yo también. Yo ¿Listo? puedo.
Bueno, un minutico más para avanzar. Entonces no todo. Un minutico más para los que no han entrado y si no, no importa, después yo les envío el link para que lo hagan, ¿listo? Si no, por algún motivo no pudieron ingresar o alguna complicación, yo les envío ahora el link para que lo hagan y me lo envían, ¿listo? Ok, profe. Bueno, listo, entonces vamos a comenzar con los 18 que están conectados. Ya la mayoría lo conoce, esto es como un quien quiere ser millonario y este tiene 12 preguntitas, ¿listo? Profe, eso lo utilizamos en cuarto, en quinto, perdón. Ah, bueno, chévere, que ya lo saben utilizar, pero hay unos que están saliendo, habían ahorita 18 y ya quedan 16. Bueno, listos. Voy a darle start. Voy a darle start. Bueno, ya. Bueno, nos fuimos. Circuitos eléctricos. Ahí ven la pantalla, vean la pantalla y luego sí responden con cuidado. La primera pregunta, ¿qué es una corriente eléctrica? Entonces tenemos en rojo una batería, en azul un alambre de cobre, en amarillo un circuito abierto o en verde el flujo de partículas cargadas o electrones, como lo quieran llamar. Respondan que les quedan 12 segundos. Ay, Dios. Listo, perfecto. 10 contestaron perfecto. Muy bien. Listo. Ahí la primera en lugar va Jennifer, Samuel y Alejandro. Listo en el orden que van. Vamos con la segunda. ¿Cuál de los siguientes es un conductor de energía? Rojo, una bolsa. Azul, una regla plástica. Amarillo, una liga. O verde, un clic. Listo. Listo, les quedan 5 segundos. Sí. Listo, muy bien. La mayoría contestó un clic. ¿Por qué el clic? Porque el clic es metálico, ¿listo? Listo. Porfa, cierren los micrófonos nuevamente. Cierren los micrófonos porque hay mucho ruido y los demás no pueden escuchar. Dejen los micrófonos cerrados. Dejen los micrófonos cerrados. Tercera pregunta. Mantengan por favor los micrófonos cerrados, ¿listo? Porque hay unos que tienen mucho ruido. ¿Cuál es el propósito de la batería en un circuito? Rojo, usar la corriente eléctrica. Azul, conectar los componentes. Amarillo, proveer una fuente de energía. Y verde, disminuir el flujo de la electricidad. 10 segundos. Listo, la mayoría contestó correctamente. Proveer una fuente de energía. Muy bien. Vamos con la siguiente. Bueno, vamos con el podium. Subió Diana, Esteban y Jennifer. Vamos con la número 4. Tenemos ahí un texto. Darnell quiere demostrar que la electricidad viaja en un circuito cerrado y crea una lista de símbolos que se usan para las partes del siguiente diagrama. Tiene un bombillo, tiene la batería y tiene el alambre. ¿Cuál es el propósito de la batería en este circuito? Rojo, usar la corriente eléctrica. Amarillo, proveer una fuente de energía. Azul, conectar los componentes. O verde, disminuir el flujo de la electricidad. Profe, es que a mí no me está cogiendo el internet. Tranquilo, si se le cae algo lo haces ahora más tarde. Yo te lo vuelvo a enviar. $15 segundos. Listo. Proveer una fuente de energía. ¿Listo? La batería en un circuito lo único que hace es
a proveer la fuente de energía para que los electrones circulen. Siguiente. Uy, Observa el siguiente dibujo que necesita un rótulo. Distingue entre los conductores y aislantes. Fíjese que es una toma eléctrica como la que tenemos en la casa y un enchufe con dos paticas. ¿En qué parte del dibujo se debe escribir la palabra conductor? O sea, el que es el metal. Rojo en la tapa de la cerámica de la toma corriente. Azul en las puntas del metal. Amarillo en el cable eléctrico de hule. O verde en el frente del plástico de la toma corriente. ¿Dónde cree que se pasa la energía? Ahí está señalado con rayitas, mírenlo bien. Se acabó el tiempo. Uy, perfecto, muy bien, la mayoría contestó correctamente. En las puntas del metal. Perfecto. Muy bien. Número 6. María quiere crear un circuito eléctrico. Para ello dibuja el siguiente diagrama y construye el circuito. Entonces tiene una batería y 3 bombillos y un interruptor. Mire que ese circuito lo trabajamos la semana pasada, es un circuito serie. ¿Qué pasaría si se cierra el interruptor? Listo, mire que el interruptor está abierto. ¿Qué pasa cuando esa palanquita toca el otro cable? Tenemos la batería de rojo, la batería de carga. Azul, los focos A, B, C y se apagan. Amarillo, los focos A, B, C se encienden. Y verde, las cargas dejan de fluir. 20 segundos. Listo. Sí, era los focos A, B y C se encienden, claro, porque el circuito estaba abierto, el interruptor estaba abierto. Cuando lo cerramos, hacemos contacto con el otro cable y inmediatamente pasan los electrones por el circuito y los bombillos se van a encender. ¿Listo? estoy detrás de Mailu. Vamos con la siguiente pregunta. Observa el siguiente dibujo con rótulos. Mire que es una grúa y tiene un gran metal puesto en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes palabras describe mejor el disco de metal? El metal que tiene acá. Entonces dice, la batería es una batería, es un electroimán en azul, es una máquina en amarillo o es un motor en verde. Este que está acá lo encerré en verde. $15 segundos. Muy bien, la mayoría contestó correctamente. Se llama un electroimán, que se utiliza para coger todas las partes metálicas y apilarlas en algún lugar. Súbete, Iván, súbete, Vitán. Número 8. Nos quedan 4 preguntas nomás. Lee y responde. Cuando se desarrollan nuevas comunidades, llevar energía a las poblaciones es muy importante. Relaciona los conceptos de ciencias con las carreras científicas. ¿Cuál de las siguientes profesiones supone conocimiento completo sobre la electricidad y circuitos? Entonces, rojo, un químico, azul, un ecologista, amarillo, un ingeniero electrónico o verde, un ingeniero químico. Muy bien, aquí contestaron casi todos correctamente. ¿Listo? Un ingeniero electrónico es el que tiene el conocimiento para trabajar con electricidad. ¿Listo? Número 9.
Relaciona los conceptos de ciencias con las carreras científicas. Cierren el micrófono, alguien con el micrófono y ahí tiene mucho ruido. ¿Cuál de las siguientes profesiones ayuda a los propietarios a optimizar la eficiencia de la energía en sus hogares con la mejora del cableado? Rojo, un electricista. Azul, un ingeniero civil. Amarillo, un custodio. O verde, un técnico en cableado. Muy bien, el electricista, ¿listo? Es la persona encargada de distribuir y hacer las redes de electricidad. Uy, Sebastián subió harto, vea. Estoy detrás de Jennifer. Número 10. ¿Cuál de las siguientes opciones describe de qué manera las personas pueden tomar decisiones informadas sobre el uso y la conservación de los recursos naturales? Rojo, reciclar vidrio, latas y periódicos. Azul, andar en carro en lugar de andar en bicicleta. Amarillo, dejar las luces encendidas todo el tiempo. Y verde, dejar correr el agua cuando se lavan los platos. Esta pregunta tiene que ver con el video que ustedes vieron en la guía integrada. Listo, 20 segundos. ¿Quién falta? Perfecto, casi todos contestaron correctamente, ¿listo? Laura Alvis apareció por ahí. Número 11, penúltima pregunta. Sofía intenta construir un circuito eléctrico con una batería, un foco, un clic y un alambre de cobre. Quiere demostrar que la electricidad viaja a través del circuito cerrado. En el siguiente diagrama se muestra el circuito que construye Sofía. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes enunciados explica el problema de su circuito? O sea, ese circuito no funciona. Rojo, el circuito no tiene una fuente de energía. Azul, el circuito no es cerrado. Amarillo, el foco usa la corriente eléctrica. Y verde, el clic detiene la corriente eléctrica. Mírenlo bien, porque ese circuito tiene un problema. Listo. Ya. Muy bien, la mayoría contestó correctamente. No, el circuito no era cerrado. ¿Por qué? Porque el otro extremo de la pila estaba desconectado. Y la última. Están debajo de mi escritorio. Cuando las luces están encendidas, la electricidad se mueve en un circuito completo rojo, una onda sonora azul, un rayo de luz amarillo, un recorrido incompleto verde. Esto está fácil, vea, luces de Navidad. No sé. ¿Qué debe pasar para que un circuito funcione? Uy, ya lo respondieron. Un circuito completo. ¿Listo? Era la respuesta correcta. Tiene que estar completo, si no, no funciona. No me dejaron ni poner nada. No, profe, a mí tampoco. Porque el tiempo eran 20 segundos. Esta pregunta era fácil. Bueno, ahí quedó el podium. Primer lugar, Diana, ¿listo? Segundo, Nicolás. Y tercero, Sebastián. Diana Hugo. Cuarto, Esteban. Y quinto, Jennifer. ¿Listo? Bueno, Entonces vamos a guardar los resultados. Profe, ¿y cuánto se sacó uno ahí en la nota? Ya te digo cuánto queda porque no sé exactamente. De acuerdo a los puntos que hayan tenido. ¿En serio? Me saqué el lugar 13. Eran 12 preguntas y solo respondí bien 6. Yo el 8. Mal. yo no Profe, y me debería no me de pregunté nada, profe. Ya lo comparto porque tengo que compartirlo. Bien.
Listo, entonces voy a compartir esta pantalla. Compartir contenido. Compartir Excel, listo. ¿Ya lo ven? Ya, profe. Listo, entonces ahí quedó. Diana, que como quedó en el primer lugar, sacó un total 11 preguntas correctas, una equivocada, 4.5. Nicolás Colmena 3.7, Sebastián 3.3, Esteban Banque 3.7, Jennifer 3.3, Alejandro 3.7, Carolina Pérez 3.3, Alvis 2.9, Franco 25, Duván 25, Yesenia casi 3, Samuel 2, Elizabeth 25, Héctor 20, Mailú 20, Andrea, Santiago, Gabriela, ahí se ven. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Eso ha sido la clase del día de hoy. Esto ha sido la clase del día de hoy. Entonces, espero que les haya gustado. Ahora sí les escucho las preguntas que tienen. Profe, es que yo ahorita me acabo de conectar porque yo pensaba que era la estación, entonces usted me podría mandar la repetición de la clase. Ah, sí, por mi correo. yo ahorita les envío el video grabado de esta clase para que sepan de qué trató la clase. ¿Listo? Profe, Ok, gracias. Profe, yo quería saber si usted recibió mi tarea. ¿Quién me habla? Laura. Laura Albi. Albi, sí, yo la revisé esta mañana. Ah, bueno, gracias, profe. Listo. ¿Cuánto saqué? No recuerdo, pero sacó más de 4. Uy, gracias, profe. Profe, tengo una pregunta. Sí, ¿Es verdad que salimos a vacaciones el viernes? o sea, hoy. Digo, Hoy quedan en vacaciones ustedes y nos volvemos a ver en la semana del 6 de julio. ¿Listo? Hasta el 6 de julio. Esta cuarentena ha sido como más vacaciones, por decirlo así, porque no hemos ido al colegio y tampoco hemos salido de casa. Sí, y profe, pero cuando Porque hay más vacaciones de las vacaciones de las vacaciones. Estamos castigados en la casa. Y en junio. bueno, chicos, entonces los dejo. Nos hablamos en julio, el 6 de julio. El 6 de julio vuelven a otra vez, ¿listo? El 6 de julio. Julio nos vemos otra vez. Bueno, juiciosos, que les vaya muy bien. Cuídense mucho, felices vacaciones. Nos vemos dentro de 20 días. Chao, que estén bien.